Bienvenidos a un viaje más en la bitácora con destino a la libre información. Por favor, abróchense en los cinturones de seguridad para nuestro despegue con destino a la libertad. Durante el vuelo les proporcionaremos información independiente. Les sugerimos no utilizar dispositivos de inteligencia artificial para que su conclusión no sea influenciada por terceros. Contamos con una serie de películas no publicadas por los medios masivos que, como sabemos, responden a intereses específicos y globalistas. Esta aerolínea no está subvencionada por ninguna empresa, lo que nos permite volar sin piloto automático. No creemos en la imposición y en este vuelo está permitido discernir manteniendo el respeto por cada pasajero. La diversidad de opinión nos hace crecer día a día. Lo invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Odyssey, Twitch, Telegram, Instagram y Facebook, para de esa manera mantenerse informado de los últimos acontecimientos. Para mejorar el medio ambiente informativo, lo invitamos a divulgar nuestro canal para que entre todos logremos un mundo mejor. Esperamos que hayan disfrutado el periplo y deseamos verlo en nuestro próximo programa. Hola, hola, muy buenos días desde Melbourne, Australia, a las 10:07 de la mañana. Si ven que hay un delay, puede llegar a ser por dos cosas. Uno por internet, obviamente, y la otra porque estoy un poco dormido, porque he madrugado, me he ido a dormir a 6:30 de la mañana, pasando el programa, ¿no? Que Fernando Malpica, quien está acá hoy en el programa, fue tan amable para compartirlo y poder realmente pasarlo en vivo de este juicio que se hizo en España. Ahora vamos a hablar después un poquito de esto. Vamos a... Soy culpable, perdóname. Sí, viste, era como los trasnoches cuando uno era muy joven, que salía y volvía a cualquier hora, pero esto en vez de... esto fuimos a un juicio, viste, no, en España. Bueno, hoy dos invitados muy, muy especiales para mí. Vamos a empezar con las damas Brigitte. Brigitte, ay, se me cae todo acá, ¿no? Estoy medio... Burchards. ¿Quién es Brigitte? Brigitte es la presidenta de Unit per la Veritat. Ok, lo dije bien esta vez porque a veces le agrego una S, a veces lo digo. Unit, Unit, sí, Unit. Unit, claro, yo lo digo en inglés, Unit. Unit per la Veritat, ok. También tiene una escuela de terapia psicocorporal, núcleo y movimiento. Es el tema que hoy nos va a venir a explicar un poquito qué es esto, ¿no? Con esta escuela que yo particularmente no la conozco. Y también es escritora de un libro, En el principio era miedo, que después vamos a ver dónde lo pueden adquirir. Y nos vas a contar también un poquito sobre el libro. Gracias, Brigitte, por estar hoy con nosotros. Gracias, Mario, por la invitación. Encantada de poder estar aquí. Yo creo que ya se trata de, como todo, como la pandemia, de sentido común. Acá no hablamos ya de que tenés que ser un catedrático para hablar si uno es hombre o mujer. Le han preguntado, y perdón que me estoy yendo del tema, pero le han preguntado a muchos primer ministros, gente de salud acá en Australia, cómo define una mujer y no saben. Dicen que eso no lo pueden describir, no saben lo que es una mujer. No sé, la verdad que es un mundo un poco... Bueno, es una locura lo que están montando con todo esto. De hecho, hice una conferencia hará un año, creo, ya de esto, sobre el tema justamente de esto de género.
y más con relación a los niños en los colegios, porque yo pienso también como adultos que la gente haga lo que les dé la gana, pero que dejen de manipular a los niños con esto. Es que todo el tema este del género, de identificarse uno con su sexo biológico, es un proceso, ¿no? Un proceso que requiere unos años y se da de todas las maneras. Y entonces, en general, casi siempre, excepto algunas pocas ocasiones, suele coincidir el género, que lo que uno siente, ¿no? Con lo que uno es biológicamente, casi siempre coincide. Y sí que puede haber algunos pocos casos donde no coincide, ¿no? Pero por esto se tiene que decirle a los niños que pueden elegir lo que quieren ser y que como ser muy niño o muy niña, esto es como si fuera algo malo o no sé, es que desde cuándo es malo ser hombre o mujer, ¿no? Y entonces aquí están confundiendo a los niños y esto es lo que me parece más grave que ninguna otra cosa. Esto en la conferencia lo explicó así como también bastante desde un punto de vista científico también, ¿no? Y la pornografía infantil, que es un poco lo que se está, ¿no?, permitiendo en Ah, los colegios, porque uno no habla sí, ya de esto sí, de la televisión, que claro, vos de repente le apagás sí. la televisión. Sí, sí, ahí Se supone escribías que... en mi blog, no sé si lo viste o se lo has sacado por eso, pero aquí, en Tele3, en Cataluña, hicieron un programa de la pornografía justamente infantil, los adolescentes y todo esto, y yo hice un artículo sobre este tema, donde digo que en el Tele3 están fomentando la pornografía entre los menores, porque si se mira bien y se analiza bien este programa que echaron ahí por la tele, en realidad lo están fomentando, ¿vale? Y entonces, bueno, también es bastante potente el artículo, ¿eh? Sí, vos sabés que acá les comento también que es muy interesante, porque esto es una forma también de que se adopte la pedofilia como algo normal, ¿no? Eso es el Sí, fin, me sí. parece, un poco de lo que se quiere hacer. Y casualmente un senador muy valiente acá en Australia acaban de denunciar a 28 pedófilos, de los cuales uno de ellos, del gobierno te estoy hablando, gente del gobierno, de los cuales uno de ellos es un ex primer ministro de Australia. ¿Okay? Llegamos a ese nivel. Por eso uno después, cuando uno empieza a hilvanar todo esto, es como que empieza a entender, ¿no?, que por qué se quiere llegar por este lado, ¿no? Y no hablamos por eso de vuelta, siempre lo mismo, el respeto a lo que cada uno quiere hacer de su mundo, si quiere estar con una persona, dos personas, un elefante, no sé, un árbol, se quiere casar con una muñeca, como hay en Japón, que tenemos una parte en el programa de la radio que se llama el noticómico, ¿no? Y una vez pasamos una noticia de uno que hizo una ceremonia casándose con una muñeca. Bueno, que haga de su vida lo que quiera, o sea, no hay ningún problema, está perfecto. Si él lo quiere hacer así, se siente feliz, capaz que le va mejor que a alguien que se casó realmente, ¿no?, con una persona. Pero no es tampoco para decir, bueno, muchachos, o sea, los chicos de 9 años, decirle casate con una muñeca, a empezar eso, que dejen un poco que se desarrolle normalmente, que haga las preguntas que tiene que hacer y que depende de la cultura también de sus padres, permita, ¿no?, determinado, a ver cómo quieren encaminar a su chico en la vida. Bueno, vamos al tema de hoy. ¿Hay alguna pregunta, Maru? Te pregunto por ahí, que algún comentario sobre esto. No, bueno, ok, no, para saber si había algún comentario sobre esto, para ya pasarlos, así no quedamos un poco fuera de foco. Contanos un poquitito, vamos a empezar, ¿querés contarnos un poco el libro primero, antes de entrar en el tema, sobre el libro? En el principio era miedo, ¿de qué se trata? Me imagino de qué se trata, ¿no?, porque no ya está en el tema, pero contanos un poco. Bueno, este libro es como el tercer intento que hice de escribir un libro y había un momento que de repente me sentí como ha llegado el momento, porque tenía muy claro el objetivo, porque junté dos cosas ahí en este libro. Una parte es lo que es mi terapia, la formación que hago, ¿no?, en la terapia psicocorporal, y por el otro lado todo el tema de la pandemia. Eh, y entonces en esta primera parte justamente explico unos conceptos teóricos, por ejemplo, qué es el miedo, ¿no?, como emoción y de dónde viene y todo eso, ¿no? Y que cómo se desarrolla luego, es decir, qué hacemos, ¿no?, cuando tenemos miedo, porque claro, no podemos ir con el miedo por delante por la vida, porque intentamos claramente esconderlo, que la gente no se dé cuenta que tenemos miedo, ¿no?
Entonces creamos un montón de mecanismos de defensa para disimularlo y todo esto, ¿no? Entonces esto lo explico en la primera parte. Y luego la segunda parte es el análisis de 3 grupos de personas. El primer grupo son los que son, digamos, obedientes a todo tipo de normas y medidas que les dictan las autoridades, ¿vale? Que ahí podemos incluso pensar en el trabajo, ¿no? El jefe dice tal y si aunque no esté de acuerdo, pues lo hago igual, ¿no? Porque soy una persona obediente. Pero claro, esto también se refiere sobre todo a las personas obedientes a todas las medidas impuestas, ¿no? A que fueron y siguen siendo en algunos momentos también medidas totalmente inhumanas que vulneran todos los derechos, también los derechos fundamentales de las personas y todo, ¿no? Entonces, analizar el por qué hay personas que obedecen, ¿no?, a todo tipo de normas. Esto es en la segunda parte del libro y ahí también luego entra otro grupo y estos somos, digamos, nosotros, ¿no? Lo que somos la disidencia o la resistencia o como lo quieras llamar, ¿no? Porque eso también, porque pienso que hay que ser bastante honesto en este sentido, porque hay gente que se dice los despiertos, ¿no? Somos los que nos hemos dado cuenta y bueno, es verdad que nos hemos dado cuenta de alguna cosa, pero como dice una amiga mía que a la gente le faltan unos cuantos despertares a veces, ¿no? Y en la disidencia la gente también tiene muchos miedos, ¿vale? Otro tipo de miedo o a otras cosas, pero al final son los mismos miedos también, ¿no? Y luego hay un tercer grupo de personas que también analizo, eh, y esto es, para mí ha sido la parte más complicada, que serían los que llamo en el libro los globalistas eugenistas, ¿vale? Que en realidad son psicópatas, ¿no? Y entonces, claro, ¿cómo puede ser, ¿no? Porque incluso esta gente en algún momento eran pequeños, eran niños, ¿no? ¿Y cómo puede ser que una persona de entrada normal y corriente se convierta en un psicópata, ¿vale? Porque los que realmente toman estas medidas, ¿no? De querer reducir, y lo dicen además, no se esconden, ¿no? Querer reducir la población mundial, eh, lo dicen tan fríamente y además hacen un montón de cosas para realmente llevarlo a cabo, claro, ¿qué tipo de personajes tienen que ser? ¿De dónde salen esta gente, ¿no? Con tanta maldad, ¿no? Y ahí también hago un análisis desde allí, ¿no? Y luego la última parte del libro, que es más, un poco se llama aceptación y cambio, ¿vale? Que es como, claro, si yo me puedo identificar con algún grupo de esas personas y veo como lector, ¿no? Veo también los miedos que podría tener, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿No? ¿Qué puedo hacer para primero aceptarme con mis miedos, quererme con mis miedos? Y por el otro lado también, si quiero cambiar algo, ¿cómo lo podría hacer, ¿no? Esto es Vos como muy dijiste, resumidamente el libro. sí, vos dijiste sobre los psicópatas que se convierten en psicópatas o nacen psicópatas. No, no. Yo desde la terapia que hago, también tenemos esta teoría, yo sé que no coincide todo el mundo, pero un bebé nace bueno, nace inocente, con todo el potencial de la vida, a desplegar, digamos, lo que es, porque el desarrollo es esto, ¿no? Es como desplegar las capacidades, desplegar la vida, ¿no? Y cuando una persona, un bebé, poco a poco se convierte en un niño ya que sea malo, es que no, me cuesta decir, los niños no son malos, ¿no? Pero que se empieza a ser travieso, empieza a hacer cosas, ¿no? Y luego ya en la adolescencia pues empieza a tener más problemas aún y todo esto, al final es como por las cosas que ha vivido este niño y especialmente lo que ha vivido con sus padres, pero también en el entorno, ¿no? Eh, lo que ha vivido es lo que le hace reaccionar, lo que va en contra de lo que es su instinto de vida, ¿vale? En el libro esto lo explico también, el instinto es una cosa muy positiva viéndolo así, ¿no? Y porque ayuda a sacar lo mejor de nosotros en realidad, ¿no? Porque es el instinto de vida, buscamos la manera de sobrevivir
y en contra de todo tipo de adversidades, ¿no? Y entonces, claro, cuando vivimos cosas bastante negativas en casa, ¿no? Por ejemplo, pues, un maltrato, o no hace falta a veces tanto, ¿no? Que no nos hacen ningún caso. Entonces hay niños que hacen todo lo posible para llamar la atención, ¿no? Y entonces lo hacen por las buenas, pero también lo hacen por las malas, ¿no? Que hay, yo qué sé, los padres que son cínicos y se ríen de ellos o los juzgan, o muchas cosas que podemos estar viviendo, ¿no? Los niños, para luego sentir que no los quieren, ¿no? Entonces, si no los quieren tal como son, es decir, lo que se llama el amor incondicional, ¿no? Si esto no se recibe, entonces, claro, los niños luego ya se inventan lo que sea, ¿no? Y ahí pueden convertirse también en personas absolutamente malas, no porque hayan nacido así, sino porque han vivido mucha maldad, y si han recibido muy poca empatía, muy poca comprensión, ellos no saben ni lo que es. Y entonces hacen lo mismo, simplemente piensan que el otro al que tienen enfrente va a por ellos, los va a atacar, y entonces antes de que venga el otro, porque un psicópata se cree que los demás son los malos, él se cree bueno, ¿no? Entonces, antes de que vengan los demás a hacerme daño, pues yo ya voy a por ellos, ¿no? Los ataco. Entonces, esto es la consecuencia de haber vivido muchas cosas negativas, ¿no? Ahora, ¿no hay casos, Brigitte, donde, por ejemplo, vamos a suponer que el padre es malo y el hijo sale absolutamente todo lo contrario? O sea, ¿por qué algunos siguen? A veces digo, por ejemplo, si tu papá era alcohólico, la opción es que siga alcohólico porque el papá era alcohólico, entonces, bueno, entró en en una mala educación, o no sé cómo llamarlo, una enfermedad del padre. Pero por otro lado, puede ser que sea alcohólico y el hijo, contra eso, nunca toma ni siquiera ni probó ni una gota de vino porque dice, yo no quiero ser como mi papá. O sea, ¿por qué algunos deciden no ser como el padre y hacer todo lo contrario, y otros lo que hacen es seguir, digamos, lo que el padre hacía, ¿no? Mi padre me pegaba, yo pego. Mi padre hace esto, yo hago esto. Y otro que si mi padre me pegaba, yo ni en pedo le levanto una mano, ni en dedo, ni le quiero gritar a mi hijo, porque mi papá me pegaba. O sea, ¿por qué pasa eso? ¿No hay casos genéticos, digamos, de que el chico, No, sí hay sí, algunos que puede llegar a sí. ser un poco más malo por alguna cosa cerebral que no sé, que los cables están medio pelados? ¿Hay algo que no es igual que los otros? Bueno, ahí yo no estoy muy a favor del tema genético, porque la genética está en todo, ¿vale? En la genética tenemos todo tipo de potencial, ¿no? Y qué de este potencial se desarrolla, se despliega, y qué parte no. Pues esta me la hablo un poco en el libro de esto. Ahí hay un tema que es la epigenética, por ejemplo, esto tiene mucho que ver. Y justamente esta pregunta tuya, es que es muy interesante, es un poco complejo también de contestar, pero porque lo que está claro, si tú tienes un padre, por ejemplo, alcohólico, ¿no? Como el ejemplo que tú has puesto, ¿no? Lo que está claro, que el hijo va a sufrir, ¿vale? Pero claro, ¿qué es lo que hace con su sufrimiento, no? Claro, si tiene un poco de conciencia del sufrimiento que tiene, a lo mejor va a decir, uy, voy a intentar de comportarme lo mejor posible y de no provocar a mi papá y hacer como niño muy bueno y muy obediente y muy sumiso, ¿no? Y así a lo mejor estoy a salvo, ¿no? Y entonces, claro, así con eso también sería un mecanismo de defensa, ¿no? Pero Y algunos con tienen este mecanismo conciencia, de entonces, defensa. Sí, pero no es tanto la conciencia, al final pues, otra vez es el miedo, es el miedo, ¿no? Cuando el niño tiene, evidentemente todos los niños, cuando tienen un padre alcohólico en plan violento, eh, todos los niños tienen miedo delante de estos padres, eso está claro, ¿no? Pero ¿qué hago con mi miedo? ¿Cómo me protejo yo, no? Entonces la manera de protegerse puede ser, por ejemplo, sometiéndose, estando callado, intentando comportarse bien. Y la otra manera, desde el miedo ya, sobre todo ya cuando son un poquito más mayores, ¿no? Porque claro, si te atacan constantemente, sí que tienes mucho miedo, pero también tienes mucha rabia, porque claro, ¿cómo me hacen esto a mí? ¿No? ¿Cómo se atreve a tratarme de esta manera? Pero claro, cuando el niño es pequeño, esta rabia no la puede sacar.
no puede expresarla porque entonces le cae, le pasa de todo, ¿no? Le pegan y todo, ¿no? Entonces tiene mucha rabia acumulada y además tiene una imagen que el otro, es decir, su padre el primero, ¿no? Y luego el resto del mundo, pues ¿cómo va a ser mejor el resto del mundo, ¿no? Van a por él y entonces cuando ya se siente más fuerte, generalmente esto empieza más en la adolescencia, ¿no? Ahí empiezan ya a meterse en líos, a ser muy agresivos, a pegar, ¿no? Entonces ahí puede surgir lo que sería la psicopatía, ¿no? Pero también puede pasar lo contrario, lo que he explicado antes, ¿no? Del mismo miedo, la rabia la aguantan tanto, ¿vale? Porque tienen tanto miedo a la fuerza, a la destrucción de su propio padre y de los demás, de la autoridad en general, que se convierten en personas como bastante sumisas y aparentemente buenas, ¿no? Porque la gente Acá, por sumisa ejemplo, es aparentemente buena, ¿no? acá, por ejemplo, Astur Belge dice, una familia con 5 hijos, por ejemplo, misma educación, mismo amor, mismo todo, y pueden perfectamente ver uno que va a ser un o una HDP, ¿no? Mala persona. Eso por un lado. Y anteriormente, Alex hablaba de la educación, ¿no? Como, ¿lo tenés ese malo, el de la...? Sí. Sí, es que no lo he entendido muy bien la pregunta. Yo estoy de acuerdo con lo que decía también Alex, o sea, sé que depende cómo educás, es también cómo uno lo forma, pero lo que decía, por ejemplo, ¿cómo era el último? Ahí te lo puse. No, el que sigue. Que 5 hijos y sale uno diferente y tienen la misma educación, básicamente. Yo sé que no a todos los hijos uno los trata igual, porque son diferentes circunstancias. Sí. Pero eso no es así tampoco, ¿eh? Se supone que le enseñas las mismas características de ser bueno o ser malo. No es que a uno le decís, a este le enseña a ser malo, a este le enseña a tomar, a este no. O sea, tenés unas características. Sin embargo, uno sale mentiroso, el otro no, uno es ordenado y el otro no. O sea, no hay cosas adentro de la persona que son ya genéticas innatas de la persona. No, sí, de ninguna manera. Es decir, los 5 hermanos son 5 hermanos. Es decir, uno nació el primero, es el mayor. El otro nació el último, el más pequeño. Uno a lo mejor es niña, otro es niño. A lo mejor hay gemelos, a lo mejor sé que los 5 hermanos no son iguales, no tienen tampoco la misma genética, pero sí que además, y la genética ya he dicho antes que no es, digamos, lo que determina para nada, porque la genética es una enorme cantidad de potencial, ¿no? Pero ¿qué de esto se desarrolla luego? Eso depende de lo que viva esta persona, ¿no? Si este niño. Y, por ejemplo, el caso de gemelos, por ejemplo, ¿no? Que uno nace antes y el otro nace después, ¿no? Y tienen la misma genética. Y si tú no los tratas absolutamente iguales, porque a veces no se sabe muy bien cuando los visten iguales y todo esto, no, pero si tú los tratas como dos personas individuales, como dos hermanos que son, ¿no? Han vivido cosas diferentes, ¿no? Uno nace un poco antes, otro nace después. Muchas veces en los gemelos, pues uno se va a la incubadora, el otro pues está directamente con la mamá. Uno nace con algún problema de salud y el otro está perfectamente. Y hay un estudio muy interesante también bueno, una gente que no me gusta demasiado, pero este estudio es interesante, de la National Geographic, un estudio sobre gemelos donde, por ejemplo, sale que uno es homosexual y el otro es heterosexual, ¿vale? Y son gemelos de estos univitelinos, de estos del mismo, ¿no? De la misma bolsa, ¿vale? Entonces, bueno, y ahí en ese caso, ¿qué valió? ¿La educación o las genes? Es que la educación, lo que decían, tú le enseñas las dos cosas yo creo ideas, que ¿no? Sí, pero es la educación, digamos, las ideas que tú le transmites a un hijo pueden caer en un suelo fértil o todo lo contrario. Entonces, esto depende justamente de la relación que tienen los hijos con sus padres. Si quieren mucho a sus padres, seguramente lo que tú le explicas, lo que es la educación, porque la educación en este sentido son conocimientos, son ideas, son a lo mejor éticas, ¿no? Son cosas que los padres pueden transmitir a sus hijos. Entonces, si tienen una buena relación, si los hijos no le tienen miedo a sus padres, si se sienten respetados y tal, es bastante probable que escuchen lo que dicen los padres y además
que lo puedan aceptar y puedan querer hacerlo, pero si la relación no es buena, si los hijos se tienen mucho miedo a sus padres o si están muy enfadados con ellos o porque hay algún conflicto entre los padres y los hijos se ponen más de parte de uno o más de parte del otro porque además los manipulan los padres para esto. Entonces, todo lo demás, lo que queramos transmitirles de valores y cosas, no llegan porque hay un problema emocional ya, un bloqueo entre los dos, no hay buena comunicación. Entonces, siempre lo más, porque hago una terapia profunda por eso, porque lo más importante es qué tipo de relación podemos tener con nuestros hijos, ¿no? ¿Se sienten amados? Fernando, ¿Se sienten comprendidos? le vamos a dar la palabra a Fernando, que lo tenemos ahí callado, como espectador. Fernando, Está perdona bien. que tuvimos. Lo que pasa es que tengo tantas preguntas para hacer y tantas cosas de opinar que a veces uno se olvida. Aparte, cuando esté con sueño, vos tenés que ya no levantar la mano, empezar a hablar y hacerme callar a mí, ¿no? Sí, decime, Fernando. Creo que hay un pequeño detalle que también hay que tener en cuenta. Le damos amor, le damos educación, le damos la misma cantidad de provisiones. Somos padres igual para todos, entre comillas. Y digo entre comillas porque los padres, consciente o inconscientemente, tratamos distinto a cada hijo. Eso hay que tenerlo muy clarito y muy presente. Normalmente, cuando son varios, al mayor se le demanda. Al último es al que más se le engría, si sean 5, o 7, o 10, o 15, no importa la cantidad de hijos que tengas. Pero muchas veces, sobre todo cuando son 3, al del medio se siente abandonado porque no le exiges y no lo engríes. Entonces hay que tener en cuenta detalles en la relación de padres con hijos, porque los padres nunca tratamos igual a los hijos. Eso también tenemos que tenerlo bien clarito y ser bien responsables en lo que estoy diciendo en este momento. Sigan, por favor. No, Sí, entonces no hay que es. tener, de acuerdo a Fernando, no hay que tener 3, hay que tener 4 múltiples, ¿no? Por la duda. 4, 6, o por lo menos no 3. No, de preferencia, mira, yo tengo 2 y a los 2 los trato distinto, o sea, tengo que ser realista. Además, el mayor es hombre, la menor es mujer. Justo en ese turno, a la menor supuestamente la engreía más, ¿no? Pero, Es o más, sea, yo tengo gemelas y las pero trato lo y inconsciente es que tampoco son siempre iguales. cuando son 3, casi siempre al del medio, queriendo o sin querer, lo hacemos que se sienta un poco abandonado. Y no es que los padres lo tratemos así, sino que inconscientemente sale ese tipo de trato. No, yo entiendo lo que decís, Fernando. Lo que pasa es que yo hablo a veces cuando se supone que uno, ¿no? Digo yo, un buen padre trata de darle amor y ser relativamente, ¿no?, igual para todos. ¿Okay? No trata de hacer diferencia. Bueno, a este le compro algo para el cumpleaños de 100 y a este le compro algo de 10. ¿Entendés? O sea, yo no creo que un padre bueno hace eso. Un padre bueno, me parece a mí, ¿no? Mi punto de vista es trata de dar lo mismo a uno que el otro. Ahora, hay diferencias, porque de repente uno te contestó mal, perdón, uno te contestó mal uno ese día, entonces lo tratás peor ese día ese y mejor lo tratás al otro el otro día porque te trató mejor. O sea, hay cosas así, pero de ahí a que salga uno que sea un criminal asesino y el otro es, no sé, la Madre Teresa de Calcuta y es la persona más buena que hay y el otro es un asesino total, así, ¿cómo puede ser que si bien hay diferencias, pero se supone que vos fuiste un padre más o menos como la gente y fuiste más o menos parejo, salga tan 180 grados para el otro lado? Eso me pregunto. Que uno sea un dictador terrible y el otro era un pacifista número 1, ¿viste? Igualitario. También tiene que ver con cómo reciben los hijos esto, lo que tú das. Y no lo reciben igual, ¿vale? Que a uno le haces una sonrisa y se cree que le estás sonriendo porque a lo mejor te gusta lo que acaba de decir o acaba de hacer, y el otro se cree que la misma sonrisa que estás haciendo se lo haces para volarte de él. Entonces, claro, no lo reciben igual, ¿no? Sí. Entonces las consecuencias son diferentes también. Y eso no depende de la genética, porque uno ya salió con una genética, uno más positivo, más negativo, algo por el estilo. ¿Vos crees que todo es moldeable? Por ejemplo, en el área de la cardiología, ¿no? O en cualquier área de la medicina, viste, que hacen estadística. Yo siempre digo que la estadística no sirve nada más que para
como una cosa, un paneo general para tener. Pero no es una cosa que uno puede confiar realmente, ¿no? Yo me acuerdo cuando hacía las pruebas de ergometría, ¿viste? La bicicleta que le ponen los electrodos y toman la presión, siempre le leíamos el consentimiento, ¿no? Lo que le puede pasar. Entonces, a uno cada tanto 20.000 pacientes puede ta. Y me acuerdo que un paciente una vez vino y dijo, ¿y yo qué número soy? Y yo le dije 19.999. Lo que quiero decir que no se puede basar que sí pasa, pero hay números que a veces pasan. Entonces me pregunto si la parte genética no pasa lo mismo. O sea, de repente uno los cría igual y uno tiene problemas de tal índole, tiene alergia, el otro tiene un problema cardíaco, el otro tiene un problema de, no sé, de dolor de cabeza, y el otro no, y los criamos igual. No pasa lo mismo a veces un poco. Yo creo que la educación es fundamental, y además uno tiene que ¿no? tratar de darle la mejor educación que quiere. Pero también, no sé, mi punto de vista, que hay cosas genéticas que modifican de por sí a ese individuo que sea más esto que el otro, ¿no? Quizás por todo ese viaje genético también, no sé cómo llamarlo, pero ese viaje genético lo formó de esa manera dentro de la panza porque le dolía la cabeza dentro de la panza, no lo sé. Pero si no puede ser también algo que hay en cierta forma que puede, que sale de simplemente de la Es educación un del padre. tema, Es es un complicado. tema bastante complejo. No se puede decir así tan fácilmente. Ahí cuando aprendí hace años, que siempre decía el profe, ¿no? Él decía, la genética es el 100% y el ambiente, es decir, lo que vivimos, ¿no? Nuestras vivencias y tal, es el otro 100%. Es decir, no se puede decir que una cosa es un 80%, el otro el 20%, o no, el 100%. Si no hubiera genética, si no hubiera genes, todo lo que hacemos, ¿no? No habría ni la vida, no podíamos incidir sobre nada porque no hay una base material, ¿no? Sobre la que incidir. Pero claro, si ya que tenemos los genes ahí, ahora es el 100% de lo que viven estos genes, desde lo que vive esta persona, de lo que se va a desarrollar. Pero claro, como el potencial, las combinaciones genéticas, ¿no? Son prácticamente infinitas, no lo son, pero casi, porque son unos números que no nos podemos ni imaginar de combinaciones posibles y tal. Entonces, lo que vive, incluso los gemelos, que se supone que tienen la misma genética, ¿no? Lo que vive uno y lo que vive el otro, y ya, aunque vivan las mismas cosas, a uno lo recibe de una manera y otro lo recibe de otra manera. Entonces, Ahí lo dice Adri. lo único que podemos decir es cuando hay un sufrimiento, cuando pasan cosas, digamos, negativas, ¿no? Hay un sufrimiento. ¿Qué hace el niño con el sufrimiento? ¿En qué tipo de persona se convierte con esto? Esto no se puede saber hasta que no sea adulto, ¿no? Pero cuando ya en los niños, ¿no? Que se ve, yo trabajo mucho con padres también, ¿no? Dicen, es que mi hijo tal, o mi hija tal, o otro, ¿no? Y que les pasa esto, les pasa lo otro, porque es muy inseguro, o porque no se está quieto, o porque llora mucho, o porque, ¿no? Entonces, claro, yo pregunto también las cosas que pasan en casa, de cómo les hablan y tal, y al final siempre hay alguna cosa, y no hay una cosa, digamos, de maldad de los padres, todos los que yo conozco al menos, se esfuerzan un montón, dan lo mejor que pueden, ¿no? Y es así, ¿no? Pero aún así pasan cosas y tampoco es cuestión de culpabilizar a los padres, pero pasan cosas igualmente, ¿no? Y entonces lo importante es ver qué está pasando para que luego los padres, al que modifiquen una cosita, por poca que sea, enseguida se nota un cambio y una mejora en los hijos. Solo es cuestión de encontrar qué es lo que tendrían que cambiar, ¿no? Entonces, cuando los niños son pequeños, es fácil. Bueno, vamos a empezar entonces con lo que es terapia psicocorporal núcleo de movimiento. Quiero que nos expliques un poco qué es, cómo se trabaja. El nombre ayuda bastante a explicarlo, ¿no? A ver, es una terapia psicocorporal porque si fuera solamente una terapia psicológica,
faltaría toda la parte de lo que es el cuerpo, ¿no? Y si fuera solamente una terapia corporal, faltaría toda la parte psicológica, ¿no? Porque no hay nada que pase en el cuerpo o en la mente que no tenga una correspondencia justamente en el cuerpo, ¿no? Lo que pasa en la mente o si pasa en el cuerpo, que tenga una correspondencia en la mente también, ¿no? Entonces, psicocorporal es esto, estas dos instancias, digamos, la psique y el cuerpo, tienen el mismo valor, digamos, en la terapia. No hay algo que dices, esto es más importante el cuerpo, más importante la psique, ¿no? Las dos cosas son igual de importantes y lo que se busca, uno de los objetivos es como reconectar estas partes, ¿no? Es decir, que un adulto, en general los adultos, vivimos mucho en la mente. La mayoría de los adultos, si tú les preguntas lo que están sintiendo ahora mismo, en este momento, seguramente no lo sabrían decir, ¿vale? Al menos que sea algo muy fuerte, que estén sintiendo una ansiedad, y entonces a lo mejor se dan cuenta que tienen mucho miedo o están en una depresión y se dan cuenta que tienen tristeza, pero así en el día a día, ¿no? Nos pueden pasar cosas y tú preguntas a una persona, ¿y qué estás sintiendo con esto? Y seguramente no lo saben decir. Y luego, a lo largo del proceso, cuando la persona ya cada vez se da más cuenta lo que está sintiendo, qué emociones está teniendo, entonces hay otra parte en este proceso que tú les dices, a ver, y entonces esta emoción que tú estás sintiendo, ¿dónde la notas? Porque debe tener algún reflejo en el cuerpo también, ¿no? Por ejemplo, hay también frases, ¿no? que conocemos, por ejemplo, se me encoge el corazón, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O se me revuelve el estómago, ¿no? Y entonces estas frases vienen por algo, ¿vale? Un niño, un bebé, sabe perfectamente lo que está sintiendo en el cuerpo y la emoción que le provoca. No sabe pensar, no sabe reflexionar sobre él, no sabe ponerle palabras aún si es muy pequeño, pero siente lo que le pasa en el cuerpo. Y el adulto justo al revés, ya no siente para nada lo que le está pasando en el cuerpo, ni las emociones que tiene ahí asociado, pero sí que piensa y piensa y pensamos sin parar, ¿no? La cabeza no para nunca, ¿no? Entonces, es una parte importante del proceso terapéutico, es restablecer esta conexión que ya teníamos de pequeños, ¿no? Luego, ahí la siguiente palabra es núcleo. Se llama núcleo porque se considera o considero en esta terapia que tenemos vivencias desde que tenemos cuerpo y empezamos a tener cuerpo con este primer núcleo que son, ¿no? Estas dos células del padre y la madre que se unen, ¿no? Y allí empezamos a tener ya registros celulares, registros corporales, ¿vale? Y las células, supongo que esto lo conocéis, ¿no? Que las células tienen memoria, por lo tanto, todo lo que vivimos desde que tenemos cuerpo, desde la concepción, ¿vale? Se queda registrado ya y de alguna manera nos afecta, ¿vale? Aunque no sepamos, luego ya como adultos no tenemos ni idea de cómo, ¿no? Entonces, en esta terapia también se trabaja con regresiones, ¿vale? Para volver a estos momentos, pero no se induce, ¿vale? No se busca esto conscientemente, como por ejemplo, hay terapias que trabajan, por ejemplo, con la hiperventilación o con drogas y todo esto. Yo no uso nada, ninguna técnica, sino la técnica en sí para poder regresar es la relación terapéutica, el hecho de tener la conexión suficiente, ¿no? El paciente conmigo, ¿no? La confianza total como para que pueda hacer lo que el cuerpo le pida, que se pueda soltar, que pueda, si siente algo, ¿no? Lo que sea, que lo pueda expresar libremente con el cuerpo también, ¿no? Sin ningún reparo, sin nada. Y allí automáticamente aparecen a veces regresiones. No en todas las personas pasa lo mismo, pero la mayoría sí, ¿no? Llegan a este punto de regresar a momentos anteriores de su vida, ¿no? Y de esto además les pueden despertar estas sensaciones que tienen en la regresión,
les puede despertar incluso recuerdos que parece de cosas que habían olvidado ya, ¿no? Y luego la última palabra es movimiento, ¿no? En el nombre, que también en mi página web también está esto recogido, que se llama lavidaesmovimiento.com, ¿no? Porque el movimiento sería lo último a donde se pretende llegar, ¿no? Al movimiento libre, un movimiento fluido, un movimiento sin bloqueos, sin tensiones, ¿no? Y que nos podamos mover desde nuestro cuerpo libremente, pero también que nos podamos mover libremente en la sociedad, que podamos salir, nos podamos mostrar, que la gente nos puede ver y nos podemos mover por todos sitios sin tener ya miedos, ni bloqueos, ni tensiones que nos paran, ¿no? Que no nos dejan ser libres en realidad, porque el movimiento tiene mucho que ver con la libertad también, ¿no? Ujú. Tengo Tengo algunas preguntas. Una sí. pregunta primero es con respecto a las edades. ¿Hay una edad para estas terapias o es para determinados, no sé, adultos? ¿O Sí. esta terapia sirve para chicos de 3 años, 4 años? A ver, yo trabajo desde la adolescencia hacia con adultos en procesos individuales. Adolescentes que tampoco 12 años, 13, ahí como mejor que tengan ya 14, 15 años. De ahí en adelante, y sobre todo trabajo con adultos también en sesiones individuales, ¿no? Pero luego hay una parte que es un trabajo súper bonito, que si alguien está interesado en esto, que lo busque en mi web y en el blog, también explico cosas de estas, que es un trabajo que hago con bebés y la familia. Y aquí se trata de recuperar cualquier acontecimiento difícil o incluso traumático que pueda haber habido a lo largo de la gestación y del nacimiento y del postnacimiento, ¿vale? Y esto es un trabajo súper bonito porque en pocas sesiones se puede recuperar cosas que parecían como casi graves, ¿no? En el nacimiento, por ejemplo, que no avanza, que de repente tenía que ser una cesárea o forceps o cosas así. Eso se puede, digamos, reparar, ¿no? Para decirlo de alguna manera. De manera que este bebé luego, con ayuda de sus padres también, que están ahí, ¿no? Pueden como volver a hacer estos movimientos, vuelve a aparecer la palabra movimiento, ¿no? Porque el nacimiento, por ejemplo, son unos movimientos muy concretos y que estamos otra vez, ¿no? La relación entre la genética y el ambiente, ¿no? Estamos genéticamente programados para hacer estos movimientos, para nacer de forma natural, perdón, por el canal vaginal, haciendo un tipo de movimientos también en espiral, ¿no? Avanzando y todo esto. Y entonces, si un bebé, por lo que sea, no lo ha podido hacer, ya tiene algún bloqueo corporal, ya tiene alguna dificultad. Y no solamente a nivel corporal, sino también esta dificultad puede también generar otras dificultades asociadas a nivel emocional o de vínculo también con la madre o también con el padre, pero al principio sobre todo es con la madre, ¿no? Debería ser el primer vínculo con la madre por naturaleza, pero bueno, que si no se puede dar con la madre, mejor también que se dé con el padre antes que con ninguna otra persona, ¿no? Entonces, este trabajo es súper bonito y es además como rápido, eficaz, bueno, es súper satisfactorio porque claro, con los adultos, claro, ya te tiras años, ¿no? Años de proceso, realmente, bueno, años que cada persona está el tiempo que quiera, ¿no? Pero para realmente poder llegar a estos momentos, a estas regresiones, realmente es un proceso importante, ¿no? Con mucha motivación, con muchas ganas de entrar y conocerse y cambiar cosas y mejorar cosas, ¿no? En la propia vida y ahí se necesita un tiempo, ¿no? Y en cambio con los bebés en pocas sesiones, pues se pueden hacer cosas, vamos, impresionantes. Dos cositas. Una, Fernando, si vos querés hacer alguna pregunta, por favor, estamos los dos ahí para preguntar. Vos estás más despierto que yo.
y además quizás sea más inteligente también, así que no me dé que, viste, si vos ves que me quedé un poco dormida, igual no, que no me quedé dormido, me gustaría que hagas preguntas. Yo voy a hacer una antes que dejarte a vos que haga la pregunta. Decí lo que querés decir primero o si querés hacer la pregunta. No, soltala primero, soltala. No, esto, por ejemplo, acá dice salud, esta es la página, ¿no es cierto?, de lavidasmovimiento.com, donde ahí pueden encontrar más información y me imagino que están los contactos también. Y dice salud como los estados emocionales originan la enfermedad. Esto, ¿hay algo de esto en lo que es la medicina germánica o no tiene nada que ver? Viste que la medicina germánica dice que, bueno, que cualquier problema que tengas merece que es por algo que te pasó en tu vida. Digamos, no sé si te peleaste con tal persona o que era tu papá, tu mamá, te va a atacar tal órgano. Si te pasó esto, te va a atacar otro órgano. ¿Tiene algo que ver Sí, esto tiene que que ver. esta terapia Sí, también? sí. Tiene que ver, tanto que tiene que ver, pero va más allá aún de esto, porque como tú acabas de decir, ¿no? Es como que me ha pasado algo, ¿no? Y actualmente como adulto, ¿no? Y entonces esto me genera, ¿no? Desde el trauma que me supone, ¿no? Me puede generar una enfermedad. Entonces cuando yo ya expreso la enfermedad ya me estoy curando, ¿no? Entonces esto es la idea de la medicina germánica, pero claro, yo voy más allá de esto en el sentido de que esta enfermedad que te sale en este momento de un trauma actual de adulto, ¿no? ¿De dónde viene? Porque seguramente si tú como adulto, por ejemplo, te trata mal tu jefe, ¿no? Es algo muy típico también, ¿no? Entonces te trata mal. Entonces, ¿cómo puede ser que tú como adulto aún no hayas aprendido a enfrentarte a la autoridad, a poner límites a la autoridad? Claro, ¿esto de dónde viene? Esto en el libro lo explico también bastante en el capítulo ese que se dedica a las personas obedientes, ¿no? Porque tenemos una primera autoridad que son nuestros padres, ¿no? Y entonces, si ahí, según cómo nos hayan educado, pues no hemos podido, no nos han dado las herramientas para enfrentarnos a la autoridad, porque lo primero hubiéramos tenido que aprender a enfrentarnos a nuestros propios padres cuando no estábamos de acuerdo con ellos, ¿no? Y ellos tenían que tratarnos con respeto en nuestra opinión diferente a la suya, ¿no? Y entonces, claro, como esto casi nunca se ha dado, quiere decir que los traumas estos, que también son corporales, ya los tenemos ahí. Y están como germinando ahí, ¿no? A lo largo de años. Y es como una herida que ya tenemos desde la infancia y que esta herida está como medio cicatrizada, ¿no? Pero luego viene el jefe y nos da justo en esta herida, nos la abre y allí tenemos el trauma actual. Pero la enfermedad en sí, el dolor en sí, ya estaba antes, porque ya lo estábamos gestando a lo largo de muchos años, hasta que pasa una cosa ya puntual que es el desencadenante de este trauma de repetición, que en el libro también lo explico. Hay dos traumas diferentes, uno de repetición, que son cosas que vivimos una y otra vez, ¿no? Y que también quedan ya registrados en el cuerpo, y luego está el trauma actual o puntual, ¿no? Ahora sí, Fernando, ¿vos tienes una pregunta? Más que una pregunta, quizás una apreciación, porque lo que estoy escuchando, Brigitte, es básicamente también los conceptos de medicina germánica, también los conceptos que usamos en consejería familiar, o sea, encontrar las raíces de los problemas, que las raíces Sí. de todos los problemas, inclusive de las enfermedades, arrastran no solo conductas actuales, sino trastornos del pasado, traumas de la vida, de los años anteriores y muchas veces de los meses de gestación. Cuestión de ver raíces. Y ambos y te lo digo porque lo aplico mucho también en las consultas, mucho tiene que ver la consejería familiar ahí, mucho tiene que ver la medicina germánica en eso y otras filosofías más que todas están apuntando a lo mismo, a encontrar todas las raíces de los problemas, ¿no? Uh-huh. Sí, vos sabés que cuando, o sea, no sé si todavía sigue, pero es muy común escuchar a veces que te dicen, tu hijo o alguien tiene o vos tenés un trabajo y te dicen qué suerte
que tenés trabajo, ponerle que te pagan nada, y dicen, uy, qué suerte que tenés trabajo, vos por lo menos podés trabajar. Y yo digo, es una suerte para la desgracia, ¿no? O sea, como cuando uno empieza a pensar y dice, realmente tenés suerte, o sea, ojo que esto tampoco es suerte porque uno elige si quiere trabajar o no quiere trabajar, ¿no? Si lo quiere tomar o no quiere tomar, a pesar que hay circunstancias que a veces te pueden obligar más a tener que trabajar. Si tenés un hijo bajo, no, lo tenés que mantener, ahí se complica un poco la cosa y es como que te presiona ese tema de que, bueno, por lo menos le puedo llevar el pan, ¿no es cierto? Y de la otra manera no puedo mantenerlo. Pero si uno puede aguantar, no trabajar y no dejarse explotar, ¿no? Qué importante es, ¿no? Y cómo va. Yo por lo menos he cambiado en ese aspecto que uno escuchaba siempre, qué suerte que puedes trabajar, ¿no? Cuando trabajabas para alguien que te recontra explotaban, pero tenía que decir qué suerte. Claro, es que además has dicho la palabra aguantar. Y aguantar es algo muy poco sano. Porque, claro, nos enseñan esto desde bien pequeños, ¿no? Eso También, es. o sea, aguanta, que tú puedes, ¿no? Y esto, claro, eso es por ejemplo una cosa que nos enferma en realidad. Porque, claro, el momento que aguanto, quiere decir que yo no estoy sintiendo lo que me está pasando. O a lo mejor lo siento, pero me lo tengo que callar y tragar, ¿no? Y entonces, claro, esto lo de aguantar, también, esto ya viene también incluso cuando dejan los niños pequeños ahí en la guardería, ¿no? Tú aguanta, ¿no? Espérate, aquí ya, luego ya vuelvo a lo mejor, porque los niños no lo saben. Van a volver papá y mamá ahí llorando, desesperados y todo esto, y entonces encima les dicen no llores, ¿no? Aguanta, que no pasa nada, y bueno, es terrible, porque claro, sí que pasa, que tú por qué tienes que aguantar todo esto, ¿no? Es un abandono que los niños sufren un montón esto, ¿no? Y ya vale que la sociedad no está preparada como para que alguien se pueda quedar en casa con los niños pequeños, ¿no? Ojalá pudiéramos vivir con un solo sueldo, por ejemplo, ¿no? Pero, vamos, que nos enseñan desde bien pequeños que tenemos que aguantar, ¿no? Y esto nos enferma, ¿no? Nos enferma. Sí. Y un trabajo, además, debería ser, ojalá fuera para todo el mundo así, porque yo sí que para mí yo lo siento así, ¿no? Pero debería ser vocacional para todo el mundo, ¿no? Que yo puedo hacer lo que realmente me apetece hacer y con esto me puedo ganar el pan. ¿A qué se debe, Brigitte, que hay personas que de repente pueden intuir, ¿no? De que hay algo que no está bien? Y hay personas como que lo ponen en su normalidad, que es normal y que ni siquiera lo piensan, ¿no? En algún momento de su vida. ¿Por qué algunos son rebeldes y algunos no son rebeldes? Porque, por ejemplo, yo hace muchísimos años, esta pandemia, digamos, a mí como que me hizo acelerar el proceso de entender cómo funciona el mundo, de lo que pasa. Pero ya desde que tengo uso de razón había cosas que no funcionaban, que yo decía, no puede ser. Yo decía, ¿cómo puede ser que la plata, ¿no? La plata que mueva el mundo, que si vos no tenés acciones en la bolsa, pero que el dólar y todo se maneja en base a eso, ¿cómo puede ser que es un juego como el Monopoly o el estanciero, se llamaba en mi época, ¿no? Donde a una persona se le ocurrió jugar el juego y decirme cuánta plata podés tener vos y qué te podés comprar dentro de ese cuadrado, ¿no? Y nadie se cuestiona eso y lo ven como normal. Y cuando yo decía esto, que decía, esto no funciona, hay algo que está mal acá, y todos me decían, ¿pero cómo? ¿Cómo decís pues eso? ¿Viste? ¿Cómo querés que se maneje el mundo? Y le decía, de otra manera, esto está mal, acá hay algo que está mal, no importa si es comunismo, si es el liberalismo, si es centro democrático, lo que fuera, algo acá no funciona, pero hay gente que no se da cuenta de eso, como, o el hecho de qué suerte que esto, ¿no es cierto? Ese tipo de cosas. Claro, esta pregunta fue un poco lo que me inspiró con la idea del libro. Porque, claro, era esto, ¿no? Cómo hay gente que se han dado cuenta de que todo esto es un engaño y tal, y otros que ahí con sus miedos obedeciendo, claro, y digo, ¿y cómo puedes, y quiénes somos, no? Y cuando ya estábamos en la calle manifestándonos y todo esto, no sé cómo era, que venía uno y me decía, no, yo en mi familia desde siempre era la oveja negra. Y digo, pues yo también. Y luego otra me decía, pues yo en mi familia siempre es la oveja negra.
Y yo, pues yo también. Entonces, como, y digo, uy, sé que esto está lleno de ovejas negras, ¿no? Entonces, no sé si has visto no, aquí mira, lo tengo aquí al lado, ¿se ve? Sí, Lo sí, sí. primero que se ve aquí, La oveja una negra. oveja negra, pero hay varias, ¿no? Y entonces, claro, esto yo creo que también justamente de la terapia que hago, que ahí también se entiende por qué alguien se entiende no en general, sino en el caso por caso, porque cada familia es diferente. Y yo sé en mi caso porque yo era la oveja negra, ¿no? Y otros pacientes, a lo mejor cuando ya empiezan a buscar un poco, a indagar, entienden también por qué eran la oveja negra, ¿no? Y las ovejas negras justamente somos estas personas que por esta posición que tenemos dentro del entramado familiar, hemos tenido que empezar a cuestionarnos cosas. Que si no hubiéramos empezado a cuestionar y a decir esto no me gusta y tal, o esto no lo quiero hacer, y hemos resistido ya de pequeños de alguna manera, no hubiéramos sobrevivido ahí nuestra familia. Necesitábamos hacer esto. En cambio, otras personas, ¿no? Otros hermanos incluso, ¿no? En la misma familia, tenían que obedecer para sobrevivir a lo que había en esta familia. No se podían atrever a cuestionar a sus padres, ¿no? Ujú. Y de ahí pues surge esto, ¿no? Esta mala o buena costumbre, según cómo se mire, a cuestionarlo todo, ¿no? Es de que no, yo no estoy de acuerdo, ¿no? Yo lo veo diferente, ¿no? Y esto Sí. también, antes estaba trabajando de profesora y al final me acabaron echando, siempre digo por antisistema, pero en realidad era por eso también, que estaba cuestionando las cosas y cosas que a mí no me parecían nada correctas, lo que estaban haciendo con los niños, y al final me echaron también, ¿no? Esto ¿Eso fue fue ahora en los bastante últimos 3 años? antes, no, antes de la pandemia, Ok. mucho antes. Esto fue en el 2013. Ujú. Sí, sí. Sí, yo no sé si fui, digamos, la oveja negra, pero siempre fui muy revolucionario. Es como que buscaba algo, que trataba de como hacer preguntas. Y muchas veces lo explico esto. No es porque no te crea, porque preciso yo autoconvencerme con las respuestas que realmente es lo que uno está diciendo. ¿Me explico? O sea, no es que uno es negativo y quiere buscarle el punto, sino que tengo que tocar todos los puntos para poder realmente llegar a la respuesta correcta. Yo le voy a hacer una pregunta después para que nos escriba acá a Freder, que tiene la imagen de Joab. Y yo le voy a preguntar por qué tiene la imagen de Joab. Porque yo no podría dormir. Bueno, ya no duermo con esa imagen, digamos, ni siquiera teniéndola. Me imagino que cuando tenés eso todos los días y lo ves, uy, mamita querida, ¿no? Este es un No, pero personaje que... fíjate bien la foto, ¿ah? Está Sí. diseñado como si fuera un billete valor 0, no vale nada. Bueno, ¿ves? Ahí está la inteligencia y la desinteligencia, por ejemplo. Menos mal que viniste al programa, pero me haces quedar para la miércoles. Es como, pero fuiste delicado, no dijiste qué animal, no se da cuenta, no mira todo el reloj. Yo miré nada más. Por si acaso ni siquiera lo pensaba. No, yo miré que yo veo esa foto y ya me parece, ¿entendés? Como un personaje de esos ¿viste? De series terribles, ¿viste? Como, no sé cuál decirte, esos maléficos. Entonces ya lo De veo y las como que ya películas de poco Alfred ahí, Hitchcock de ¿viste? los Digo, años no, ¿qué es 70. esto? Ujú. Así es. Bueno, vamos a pasar a ver qué dice acá Jorge Iván Pena. Está muy interesante esta tertulia con la participación de la señora Brigitte. Continuará escuchándola en diferido. Muchas gracias por don Mario Fernando de Brigitte. No, gracias a vos por estar escuchándonos y lo podés escuchar después en Twitch. Quedan una semana en Odyssey. Va a quedar ahí permanentemente, teóricamente, hasta que nos bajen alguna vez.